Hola, queridos oyentes, ¿cómo estáis? Bueno, vamos hoy a ver a un tema que está en los medios de comunicación y está pues provocando muchísimas incertidumbres, dudas e incluso yo creo que hasta malas interpretaciones. Y de ahí pues que haya pensado que es una muy buena oportunidad, ya que más o menos los conceptos empiezan a estar claros. Es cierto que el vídeo que vamos a hacer hoy todavía no está totalmente aprobado, sino que está en vías de aprobación parlamentaria y en otros casos pues en vías de pues comentarios en lo que es la parte pública, ¿no? Pero yo creo que es importante empezar a aclarar una serie de conceptos porque sí que creemos que aunque no es definitivo, pues muchos de estos conceptos van a quedarse en la normativa. Hoy en concreto nos vamos a centrar en el concepto de plásticos de un solo uso y del impuesto del plástico, pero vamos a ver otras normativas todavía no aprobadas, basadas en la directiva el 904 del 2019 de la Unión Económica Europea, de la UE, que yo creo que va a ser muy interesante para vosotros. Bueno, vamos a empezar por algún concepto sencillo como el de las normas vinculadas o vinculantes. Bueno, aparte de la directiva, ¿vale?, que es del año 2019, hay otras dos que han surgido este año, una del mes de mayo y otra del mes de julio, que es la ley de proyecto de ley de residuos y suelos contaminados y el proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases. Menciono estos tres porque desde un punto de vista interpretativo tenemos que fijarnos en estas tres normativas para empezar a entender y tener claro los conceptos y todo lo que gira en torno a estas nuevas normativas. Teniendo esto claro, dentro de lo que es la directiva 904-2019 se han sacado una serie de aclaraciones por parte de la Unión Europea donde habla del plástico, aquellos plásticos no modificados químicamente que no están regulados por esta normativa de plásticos de un solo uso y el concepto de plástico de un solo uso. Evidentemente se trata de un artículo, un documento aclaratorio realizado por la propia comisión una vez publicada. Aún así, como sabéis, pues esta propia directiva se encuentra otra vez en revisión. Pero bueno, yo creo que aún así es importante empezar a ver aspectos en torno al cual gira toda esta normativa y de una manera u otra, pues en un futuro no muy lejano, pues va a venir pues con alguna aclaración, alguna limitación y algún supuesto que queda ahora en el aire, pues mucho más, o así esperamos que sea mucho más aclaratorio. Bueno, el tema del plástico habla de la definición y hay que ir, yo os aconsejo ir directamente al artículo 3, el punto 5, donde se define lo que es el plástico. Pero lo importante aquí es la excepción de los polímeros naturales, ¿vale?, que no hayan sido modificados químicamente. Y ese es el punto que tenemos que quedarnos en la mente. Por otro lado, también es importante que sí se encuentran aquellos que son modificados químicamente, es decir, por ejemplo, los de biomasa vegetal que se modifican químicamente sí que están aquí dentro de esta normativa y sí que los regula, ¿vale? Bueno, independientemente, además lo pone ahí, independiente de que se hayan obtenido por biomasa o estén diseñados para biodegradarse con el tiempo, ¿vale? Y eso es importante porque creo que hay una confusión en torno a esta serie de conceptos que debemos de ser claros porque al final nos atañe a todos. Y luego aquí el punto para mí más importante, y es que hay que tener claro que son son productos que estén fabricados total o parcialmente por plástico, ¿vale? Y que se haya concebido evidentemente para un solo uso. No sean retornables, no puede hacer varios usos, ¿vale? No estén dentro de un circuito, ¿vale?, de retornabilidad, de retorno, de reutilización.
¿Y por qué creo que es importante este punto? Porque hay que tener claro que también existen otros materiales, y aquí y así lo dice esta nota aclaratoria de la Comisión, que hay elementos multilamínicos, como puede ser el cartón o el papel, donde están protegidos para el tema de humedades y grasas por otros materiales plásticos. Pues en estos casos también están regulados por esta normativa. Lo digo porque a veces parece, y permitírmelo, ¿no? El ataque que hay directo contra el sector del plástico, muchas veces los medios se olvidan de que muchas veces otros materiales necesitan de materias primas plásticas para conseguir para conseguir determinadas funcionalidades, como puede ser el hecho de que no se moje, como sucede con el papel o el cartón o la cartulina. Y aquí creo que es interesante dejar este punto muy claro para evitar dudas, sobre todo que están surgiendo en algunos retailers o en algunas cadenas de distribución, ¿no? Y luego nos vamos ya directamente, una vez que tengamos claro esto, vamos directamente a la ley del impuesto. Bueno, que aquí pone que es la 2011, perdonadme, que es un error, me refería a la que he mencionado antes del mayo del 2021. Bueno, la naturaleza, se trata de un impuesto de carácter indirecto, como es el caso del IVA, y a, que viene a regular todos aquellos plásticos no reutilizables, es decir, son de un solo uso. Y abajo tenemos lo que gira en torno, incluso aquellos que estén semielaborados, como pueden ser las preformas y las láminas. Preformas, por ejemplo, el tema de las botellas, ¿no? Antes de producirse el soplado, pues hay unas preformas que luego se soplan y tienen la forma de la botella que conocemos hoy en el supermercado. Pero como eso hay otra serie de productos, ¿no? No simplemente las botellas para las bebidas. Y también habla de cierre, comercialización o presentación. Si veis ya, parece empezar a hablar, a descubrir que no simplemente estamos hablando de productos o de envases o de embalajes destinados a uso doméstico, sino también ya empezamos a entender, aunque no de una manera muy clara, que también concierne a embalajes de un solo uso y a envases comerciales e industriales. Y esto, aunque la directiva no lo deja muy claro, lo que sí que es cierto es que las otras dos leyes, sobre todo en la de mayo y en la de julio, se pone clarísimo dentro de la definición del concepto de envase, donde incluye los que ya hemos mencionado. Esto quiere decir que lo que son los film que protegen y sirven para flejar los productos para el transporte también están incluidos, y también aquellos palets que sean de un solo uso. Y no solamente los palets plásticos, porque también existen palets de cartón donde son mixtos o utilizan materiales mixtos plásticos para protegerlos en algunos casos a través de una serie de tacos o patas plásticas para que tengan una mayor solidez, o incluso hay algunos que están recubiertos de material plástico para evitar pues que se mojen, ¿no? Que se humedezcan, muchas veces producido por la propia condensación que hay dentro de los contenedores. Pues en este caso también. El hecho imponible, lo que está claro es que incluye tanto la fabricación, importación y adquisición intracomunitaria. Importante. Evidentemente, esta norma ley solamente rige dentro del territorio nacional, es decir, dentro de España. Pero regula también los que se fabrican dentro de España y se venden dentro de España, sino también aquellos que se importan, vienen de fuera, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Hay que tener claro que el concepto de Unión Europea, desde un punto de vista de movimientos intracomunitarios, incluye algunos otros países que no están dentro jurídicamente, ¿no?, dentro de lo que es la UE, pero sí que han firmado estos convenios para el movimiento de mercancías. Y aquí habla también de la introducción irregular, pero bueno, aquí podríamos hablar sobre todo de algunos
hechos como plataformas de Internet que venden muchas veces sin marca o no es distinguible esa marca, donde en esos casos, pues no en este, no en esta ley, sino en el Real Decreto que ahora mismo está en aprobación en debate público, donde pues habla cómo incluso deberán de nombrar unos representantes esas plataformas en el caso de que no se pueda distinguir o conocer claramente quién es el importador de ese producto. Fijaros que ya no simplemente afecta a productores, ¿no? Sino que tenemos que tener claro que también implica a envasadores, pero también a las grandes plataformas online que, aunque si bien es cierto que ya deberían de estar en muchos casos pagando ese impuesto, pero bueno, pues a veces hay algunas de estas plataformas online que quedan como un poco fuera de este ecosistema, pues ahora vuelve otra vez a estar regulado. Aquí efectivamente no lo hice de una manera clara, pero yo sí que os animo a que miréis el borrador, ¿vale? De Real Decreto que está ahora en aprobación pública, para que veáis cómo también incluyen y regula de una manera muy clara también estas figuras. De hecho, les obliga a meterse en un registro nacional de envasadores. Y fijaros que el concepto de envasadores es muy amplio. Ya incluye el productor de productos, incluye algunos otros conceptos que en otro vídeo pues aclararemos cuando ya la normativa sea mucho más clara. Pero bueno, seguimos con con esta directiva de plásticos de un solo uso, que en breve pues seguramente sea aprobado por el Parlamento. ¿Qué es lo que no está sujeto? Bueno, ya lo hemos dicho antes de una manera indirecta, ¿no? Pero todas aquellas operaciones que sean de exportación, ¿vale? Que vayan fuera de nuestras fronteras, o algún que otro producto que tenga un defecto, ¿vale? Y que realmente haya sido destruido o se reincorpora al proceso productivo, y así lo tenemos que reflejar y anotar. Tiene que estar totalmente demostrado. Muchas veces las demostraciones se realizarán a través de entes externos o de entes certificadores para demostrar que eso es así. Lo que está claro que no están sujetos ni las pinturas, ni las tintas, ni las lacas, ni los adhesivos para fabricar este material plástico. Y tampoco aquellos que no están diseñados para ser entregados conjuntamente. Por ejemplo, como los palets o los tacos. Bueno, pues sigamos. Exenciones. Bueno, pues lo más importante es todo aquello que esté relativo al uso dentro del ámbito hospitalario, medicamentos, alimentos para usos médicos sobre todo, o medicamentos y alimentos para lactantes. Bueno, pero aquí lo dice muy clarito. Después hay un caso concreto para el uso agrario, que son los enfajados y las pacas, ¿vale? Que son esos rollos plásticos que a veces necesitan para poder transportarse, que tampoco quedan regulados, donde están exentos de este impuesto, ¿vale? Evidentemente las operaciones intracomunitarias, igual que las exportaciones. ¿Qué eso qué quiere decir? Pues que el tipo a aplicar es cero. No quiere decir que en un futuro pues no se vayan, no vayan a tener un tipo impositivo superior al cero. Pero aquí ahora mismo quedan a ese tipo de extensión. Evidentemente los envases no reutilizables, ¿vale? Y como siempre, pues hay que acreditar que son para ese uso en el caso de que tuviésemos pues una inspección. Y todos aquellos envases que pesen, sean inferior a 5 kilos, ¿vale? Adquisición o importación intracomunitaria. Pero estamos hablando de movimientos pequeños. La base imponible, ¿vale? Es la cantidad de plástico. Evidentemente aquí expresada en kilogramos, pero aquí no hay que añadir, o ya lo veremos, el plástico reciclado, ¿vale? Tanto el mecánico, ¿vale? Como el reciclado químico. En ambos casos debe estar perfectamente garantizado y certificado
por una entidad acreditada por ENAC. Es decir, que por el hecho de que nosotros digamos que tiene un tanto por ciento de producto plástico o materia plástica reciclada en su interior, no nos va a ser válido para hacer esa rebaja o ese descuento por el tanto por ciento que le hayamos introducido de materia reciclada dentro del producto final, sino que ese tanto por ciento de material reciclado, ya sea químico o mecánico, tiene que estar previamente acreditado con una entidad certificadora acreditada por ENAC. Importante este hecho porque actualmente pues no hay tantas empresas que existan y que estén acreditadas. Una de ellas, pues por ejemplo la que trabajamos nosotros, que es Recer2, ¿vale? Donde tenemos varias plantas certificadas tanto en Francia como en España para justamente el uso de este tipo de materias, con lo que garantizamos a nuestros clientes, en ese caso, que va a estar el tanto por ciento de material reciclado, en este caso, pues, por ejemplo, ya sea Celops o ya sea reciclaje mecánico, pues realmente se lo va a poder deducir. Bueno, el tipo de impositivo, lo que está claro es que es el 0,45, no sabemos si será más, será menos, es uno de los puntos que está ahora mismo bastante caliente en el Parlamento y a ver al final a qué llega. Lo que sí que es cierto, pues que como podéis observar en algunos mercados es un impuesto bastante elevado y y ahí lo dice claro, plástico no reciclado por 0,45. ¿Cuándo hay que empezar a pagar el impuesto? Pues en el momento de su fabricación, es decir, en el momento de la entrega al adquiriente, es decir, aquí fijaros que ya está hablando de una manera deductiva, tanto de envases comerciales como de envases industriales, la importación, y aquí es lo que os he comentado antes, cuando se importe tiene que haber un representante, o la misma legislación dirá que hará falta necesario un representante de esa empresa que se haga cargo de los costes de reciclado y incluso de reciclado de esos materiales, ¿vale? Ya sea en algunos casos pues pagando al punto de Coemes cuando sea doméstico o en los scrap, que lo trataremos otro día, que se vayan montando para cada uno de los verticales horizontales de los distintos sectores que se vayan a ir generando. Evidentemente, como veis, en un principio os he comentado que es un impuesto indirecto. De hecho, es muy parecido al IVA. Fijaros en las fechas, aquellos que tengáis un poco de conocimiento o hayáis trabajado simplemente por operaciones de importación y exportación, pues como veréis que los tiempos son muy parecidos a los que existe para el tema del IVA. Lo que es muy importante, ¿vale? Es que es un sistema de compensación, ¿vale? Es decir, hay que compensar lo que salga por lo que entre. Quiero decir, si nosotros fabricamos, vendemos 10, que lo repercutimos, pero compramos al 20, al final hay menos 10, ¿vale? Y al final, con esto, se genera esa liquidación que tenemos que presentar a la administración, que es un punto que todavía hoy no está muy claro. Bueno, suponemos que será Hacienda, pero aún todo el procedimiento tiene que quedar bien claro, porque fijaros que detrás de todo esto pues hay productos donde son tantos por ciento de plástico que incluyen, como se va a demostrar, aunque dice que tiene que estar por una entidad certificadora. Todo esto implica un cambio en los sistemas de gestión y de facturación muy importantes. Incluso pues va a suponer para esas operaciones intracomunitarias de import y export pues que se añadan pues nuevos campos con todos los cambios de reglamentos operacionales que eso va a conllevar, ¿vale? Porque al final pues necesita estar todo el sistema preparado para recoger ese tema de información. Y lo mismo, como pone ahí, ¿no? Que el que fabrique podrá determinar los que estén destruidos o se vayan a reutilizar, y aún así
se tendrá que demostrar. Y evidentemente a aquellos que sean su destino sea la exportación porque está exento, ¿vale? No hace falta ni declararlo, ¿vale? Pero tendrá que guardar, como pone ahí, la documentación. Al final, lo importante es que tenemos que tener claro que en todas las facturas, además del IVA, tiene que quedar perfectamente claro este impuesto. Y ahí abajo lo pongo en pequeñito, dice: el importe del pago del impuesto se debe acreditar mediante el correspondiente justificante de pago de liquidación aduanera o mediante factura recibida con la adquisición de los productos. La factura deberá constar, según indica el artículo 88.9, cantidad de plástico no reciclado contenido del producto. Y vuelvo a hacer mención que cuando hablamos de plástico no reciclado puede ser en productos totalmente fabricados en plástico o parcialmente fabricados en plástico. Y, aunque ya lo he dicho, otro punto muy importante es el tema de la trazabilidad. Es decir, al final tiene que quedar perfectamente trazado todo el flujo de entradas y salidas, siempre expresadas en kilogramos, ¿eh? Aunque es cierto que habla de toneladas, cuando habla de 450 euros la tonelada, lo cierto es que eso hay que pasarlo, que es como lo he expuesto yo, a 0,450 euros el kilo el plástico no reciclado. Y habrá que tener en cuenta que en el caso de que sea exento, es decir, de tipo 0, también debe quedar reflejado de que es tipo 0 y el porqué. Incluso si contiene un tanto por ciento de plástico reciclado, perfectamente acreditado, toda esa documentación tiene que quedar guardada, tanto porque nosotros como fabricantes podemos recibir esa inspección, como nuestro cliente, que nos lo puede solicitar porque tenga una inspección para poder demostrar que eso es así, pensar que esto es un flujo como el IVA de entradas y salidas, y toda la cadena tiene que tener la capacidad de demostrar que ese hecho, ese impuesto, ese hecho imponible que aparece en la factura, queda perfectamente reflejado y demostrado, ¿vale? Bueno, y hasta aquí este tema. También hay otro punto que me gustaría aclarar y que voy a traer aquí a vosotros un momentito. Y para que veáis, para ser totalmente transparente, ¿vale? Esta es la comunicación de la comunicación donde define y aclara cuáles son los productos de un solo uso. ¿Y por qué traigo esto? Porque, si bien es cierto, hay un gran revuelo con el tema del poliestireno expandido, ¿vale? Donde dice que está prohibido. Dice: recipientes para bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapones y sus tapas. Bueno, evidentemente yo hasta la fecha recipientes para bebidas, no conozco algún que otro vaso, pero la mayoría de ellos, el 99%, es poliestireno expandido extruido, es decir, aquellos que su expansión se produce desde un punto con un proceso químico, ¿vale? No es el caso del poliestireno expandido, del EPS, que se expande a través de la generación de vapor de agua. En su interior tiene pentano, y el pentano reacciona con el vapor de agua, lo que hace que expanda en su interior y se convierta en esa bolita llena de aire. Aún así, si no queda claro, hay que tener también otro punto importante que habla de los 3 litros. Es verdad que aquí estamos interpretando y no queda claro, y ahí es en el momento en el que nos encontramos, pero si miramos alguna que otra legislación europea, vemos que afecta a todos aquellos envases que tengan más de 3 litros, cuyo volumen sea de más de 3 litros. ¿Por qué digo esto? Porque hay determinados sectores en donde están metiendo el miedo con envases por ejemplo, para el sector del pescado, de la carne, donde dicen que está prohibido, ¿vale? Para lo que es el traspaso o la manipulación de producto fresco de distribución o de mayoreo, ¿no? De lo que es la distribución en BRAC, ¿no? Como veis, en este caso las cajas no entrarían, porque todas de ellas, ya os digo yo, que tienen más de 3 litros de volumen, ¿eh? Aún así,
sí me gustaría aquí un momentito y vamos a ir bajando en la normativa hasta que encuentre. Bueno, esto es lo que os he dicho antes, que contenga todo parcialmente de plástico, que lo he explicado. Os lo quiero enseñar para que veáis que no me lo invento, sino que lo tenéis en las propias notas aclaratorias, ¿vale? El tema de un solo uso, y vamos a llegar al punto, ¿vale?, que nos interesa, ¿vale? Con respecto al poliestireno expandido, ¿vale?, de plástico de un solo uso, está también hablando que estén destinados al consumo inmediato in situ para llevar, o que normalmente se consumen en el propio recipiente. Que os adelanto, en el caso del poliestireno expandido, el EPS, ¿vale?, el de las bolitas, como veis, nunca se utiliza para el consumo inmediato ni para consumir en el propio recipiente. Antes sí que es cierto que podíamos ver, sobre todo en algunas marcas de restauración de comida rápida, donde determinadas hamburguesas o bocadillos los ponían dentro de unos envases espumados, ¿vale? Pero que ahora actualmente, pues como sabéis, esto pues no se utiliza. Luego lo curioso es que también ha sufrido directamente algún que otro envase que se ha utilizado para el producto fresco, como puede ser la carne y el pescado, donde también ha sido castigado y en ese caso ha sido sustituido por materiales termoformados para contenerlo. Lo cierto es que la virtud que tenían este material, en este caso un poliestireno, pero extruido, ¿vale?, lo que conseguía es que el producto se conservara muchísimo mejor porque mantenía de una manera más estable, porque es un aislante, mucho más estable la temperatura. Actualmente no es así, tiene que estar todo con cámaras frigoríficas y están materiales plásticos. Bueno, pues una decisión que muchas cadenas han tomado, ¿vale? Pero fijaros que esto es lo que dice hoy en día la directiva, ¿vale? Estén listos para el consumo sin ninguna preparación posterior, como cocinar, hervir o calentar, incluidos los recipientes para alimentos destinados para comida rápida u otros alimentos listos para consumo inmediato, excepto recipientes para bebidas, los platos y los envases envoltorios que contienen alimentos, ¿vale? Pero siempre, en primer lugar, tenemos que estén destinados para el consumo inmediato, ¿vale? Y ese es uno de los puntos importantes. Y aquí al final, si hacemos una extrapolación, ¿vale?, si nos vamos al 4.2, lo digo porque también hay mucha gente que ha dado el grito en el cielo, sobre todo en el sector agrícolas, ¿vale? Fijaros, criterios específicos para el producto. Destinados al consumo inmediato. Fijaros lo que dice. Cajas de plástico, bandejas de carne, fabricadas con plástico que contienen alimentos envasados que no están destinados para el consumo inmediato. Fijaros lo que pone. No, no y no. Excluido. Recipientes de plástico para alimentos que contienen alimentos y productos alimentados desecados o los que hay que verter agua caliente tal. Normalmente consumen el propio recipiente. Sí. Entonces, están excluidos aquellos que requieren una preparación y no suelen llevarse para llevar. Importante estas dos aclaraciones, porque fijaros, recipiente de cartón para helados con recipiente plástico, que es lo que comentaba antes, sí que está incluido, ¿vale? Y si lo llevamos y si extrapolamos esta normativa, cuidado, yo me gustaría destacar que también están los vasos que están recubiertos. Y así, fijaros, recipiente de plástico para alimentos que contienen verdura que no requieren preparación posterior, ¿vale? Aquí en este caso dice que sí que está incluido, pero os recuerdo que la parte superior hablamos siempre y cuando tuviesen un volumen, que eso es ahora mismo lo que se está dilucidando, un volumen superior a 3 litros, ¿vale? Yo creo que mirando esto y con las aclaraciones que os estoy haciendo, yo creo que queda claro que realmente en este caso las cajas de EPS no quedan afectadas por esta normativa.
salvo los supuestos que aquí he mencionado. Y eso no quiere decir que no estén sujetas al impuesto. Son dos cosas distintas. Un tema es la prohibición de utilizar esos materiales y otra cosa que estén sujetas a un impuesto como como los demás materiales. Y también, por favor, tened en cuenta que también están los de cartón, ¿vale? Como por ejemplo que pone aquí los helados, pero el hecho no es el de helados, sino recipiente de cartón con revestimiento plástico por el que generalmente se consume directamente. Esta es la palabra mágica que tenemos que tener en cuenta siempre y cuando, evidentemente, pues contenga un revestimiento plástico, que es al final lo que regula, ¿eh? Bueno, yo espero que con todas estas aclaraciones pues os sirvan para tener una concepción mucho más clara. Evidentemente este vídeo pues lo seguiremos ahondando cuando exista ya la normativa y terminaremos de perfilarlo haciendo las aclaraciones de aquellas cosas que seguramente pues por falta de regulación pues no se tenga muy clarito, ¿vale? O que la legislación no la haya claro y en un futuro, pues una vez que esté aprobada, esté aclarado. Haremos el próximo vídeo para hacer todas esas aclaraciones. Bueno, oye, pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, pasar muy buena semana. Hasta luego.